Nos acompaña hoy Hasél París Álvarez, gallego, politólogo por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia por la UDIMA, ¿no? Universidad a Distancia de Madrid. A ello, y quiero subrayar muy particularmente eso, París suma sus servicios en el ejército español durante casi 4 años, ¿no? Por lo tanto, teoría y práctica que se dan la mano en todos los análisis que él comparte con quienes le seguimos, y quienes hasta ahora no le han seguido le pueden seguir en distintos medios, ¿no? El Viejo Topo, por ejemplo, El Español, hace unos días publicaba un interesantísimo artículo precisamente sobre esta crisis actual, a la cual me refería antes: Rusia, OTAN, Estados Unidos, Ucrania, etcétera. Bienvenido entonces, Hasél París Álvarez. Pues cedo la palabra a Hasél París Álvarez, que pues seguro nos va a complementar mucho lo que ha explicado Javier, y también, insisto, como dije al principio, desde esa perspectiva de quien conoce realmente a las Fuerzas Armadas y de quien conoce cómo funcionan digamos, las estructuras de seguridad, de defensa, y cómo son las cosas en realidad, ¿no? Así que, Hasél, adelante con lo que nos quieras contar. Muy bien. Yo lo que puedo contar de la experiencia militar que tenga que ver con esto es de que traducíamos en las maniobras donde había colaboración con la OTAN, pues había que traducir al inglés las órdenes por radio. Entonces, como los mandos, muchos mandos del ejército son ya mandos intermedios, son ya gente de hace muchos años que no se estudiaba inglés o que no tenían mucho conocimiento del inglés, era muy habitual que lo hiciese gente de tropa, porque en los años recientes la gente que ha entrado de tropilla al ejército, como hice yo, igual veníamos con 3 másteres y 5 carreras y 5 idiomas, y entonces les traducíamos las órdenes por radio en inglés para que los jefes de la OTAN se enterasen de las cosas. Eso, mi aportación militar al conocimiento de la OTAN se limita a eso. No es menor, no es un tema menor. No es menor, porque luego eso es un reflejo de cómo funciona toda la OTAN, porque todas las cosas hay que rebotárselas a los estadounidenses para que te den el visto bueno, en todo. O sea, para entrar o salir a la OTAN, el procedimiento que hay es dirigirse a los Estados Unidos, no al resto de miembros. Para las armas atómicas, que muchas veces los Estados Unidos lo presentan como que es un préstamo que se nos ha hecho a los europeos. Os dejamos aquí este arsenal nuclear para que lo manejéis. Pero claro, cualquier movimiento de ese arsenal hay que solicitar el permiso a Estados Unidos. O sea, estamos, digamos, de prestado. Es como lo que dirían hoy, es una relación amorosa tóxica. Porque digamos que el Estados Unidos dice que nos protege, pero claro, en realidad lo que hace es someternos por completo. Cualquier movimiento, realmente la protección somos nosotros. A ver si me explico. El argumento de la OTAN, lo habréis oído todo, lo habrán oído, el paraguas de la OTAN, ¿no? Claro, el paraguas somos nosotros. O sea, el señor que está con el mango es Estados Unidos. Porque estas guerras están pensadas, como ha explicado Javier, para que se libren en suelo europeo. Y si el escudo, el famoso escudo antimisiles, que está en territorio europeo, las bombas se lanzan desde territorio europeo y por lo tanto las represalias se reciben en territorio europeo, digamos que el escudo de Estados Unidos somos nosotros. El escudo antimisiles somos, de hecho, nosotros, los países europeos. Y no solo... Claro, es que piensen que la política actual de Rusia es iniciar represalias contra el cuartel desde el cual se hayan ordenado las actividades o desde el que hayan salido las armas. Y la OTAN tiene cuarteles en todas partes. En España, en Holanda. O sea, quienes sufriríamos ese ataque somos nosotros. El escudo somos nosotros, ¿no? Voy a empezar también con una anécdota. Seré breve, intentaré ser breve. Pero breve de verdad, no como cuando dicen seré breve y es 1 hora. Luego cuando dicen con esto termino ya, son media hora aproximadamente. Seré breve en serio, porque además hay mucha gente aquí que me supera en edad y en conocimiento y querré entrar en debate y escucharlos y demás. La anécdota es, Javier ha explicado que la OTAN echa a andar con ese tratado de Washington, es cuando Estados Unidos empieza a reunir, pero hay una historia oculta, aquí hay una historia secreta. Previamente, en 1947, si no me falla la memoria, países, lo que eran los aliados de la Segunda Guerra Mundial, los aliados occidentales, Francia, Inglaterra, el Benelux, hacen un tratado de cooperación para prepararse por si la Unión Soviética atacase Europa. Por si la Unión Soviética o Alemania atacase Europa. Alemania estaba recién derrotada y todavía había temores de que pudiese resurgir un nazismo o una nueva Alemania imperialista de nuevo, ¿no? Entonces,
De hecho, hay por ahí un plan secreto de Winston Churchill para reaprovechar a las tropas ex-nazis para una lucha contra los soviéticos. Entonces, Alemania, digamos, todavía impone temor en el resto de europeos. Entonces, el primer esbozo sobre el que luego Estados Unidos construye la OTAN lo hacen los ingleses, con franceses y con otros europeos, en caso de que los soviéticos ataquen o de que Alemania volviese a rearmarse, volviese a atacar. Esto lo cuento porque desde el inicio de la OTAN hay un germen también de guerra entre europeos, hay un germen también de que los europeos somos peligrosos, de que los alemanes son peligrosos y por extensión el resto de europeos también. Porque para Estados Unidos, digamos, alemanes, europeos, somos todos un poco la misma cosa, ¿no? Entonces, lo refleja de hecho muy bien la frase del barón Ismay, que fue el primer secretario general de la OTAN, que él decía, la fórmula es muy buena. Él decía, la OTAN sirve, es que lo dicen ellos, no lo decimos aquí los antiimperialistas, la OTAN sirve para mantener a los alemanes sometidos, a los alemanes, insisto, por extensión, a los europeos, porque Alemania es el corazón de Europa, no hay... yo soy muy antigermano a veces, pero no hay una Europa sin que Alemania sea una pieza de ese puzzle. Entonces, la OTAN es para mantener a los europeos sometidos, para mantener a los rusos fuera, to keep the Russians out, y para mantener a los americanos dentro, to keep the Americans in. O sea, los yanquis mangoneando en todas las decisiones de los europeos, los rusos bien alejados y los alemanes y los europeos en general por debajo. Ese es el mecanismo que la OTAN replica una y otra vez. ¿Por qué los europeos fuera? Perdón, ¿por qué los rusos fuera? Esto responde a una clave básica de la geopolítica angloamericana desde el siglo XIX, que es la teoría que muchos conocerán de Halford Mackinder. Viene a decir que para controlar el mundo, viejo interés angloamericano, para controlar el mundo hay que controlar el corazón del mundo, que es se corresponde a grandes rasgos con Rusia, sería el centro de todo el continente eurasiático. Quien quiera controlar el mundo ha de controlar Rusia. Quien quiera poder someter a Rusia ha de poder cercarla, ha de poder cortar las salidas que Rusia, que ese heartland, que ese corazón del mundo pueda tener al resto del continente eurasiático. Esto implica enemistarla con Irán, o separarla del Mediterráneo, o con China, o con Europa. Cortar todas sus posibles alianzas que le den una proyección mayor, ¿no? Quien quiera controlar el mundo ha de someter a Rusia, y quien quiera someter a Rusia ha de cortar estas salidas. Una de ellas es Europa. Esto que conecta, digamos, Rusia con Europa es la región de Europa Oriental. Entonces, para lograr esta hazaña de dominación mundial angloamericana, hay que tener en llamas, o al menos con problemas, o al menos dividida de alguna forma, Europa Oriental. Claro, ese es el gran problema, ¿no? Porque eso nos toca a nosotros. Entonces, de ahí viene pues una estrategia de muchos siglos, cuyo último eslabón es armar toda esta tensión en torno a Ucrania, que no le importa a nadie. O sea, ya lo siento si alguien tiene familia ucraniana o amigos ucranianos, Ucrania no le importa a nadie. Es decir, la OTAN no tiene ningún interés en Ucrania como socio. O sea, aquí la OTAN está presumiendo de que ellos son, digamos, los custodios de la soberanía nacional. Todo Estado puede decidir a qué club pertenecer. Si Ucrania quiere libremente unirse a la OTAN, ¿quién es Rusia para decir nada, no? Los estados son libres. Claro, pero Ucrania no está en esas negociaciones. En ningún momento he visto yo a ningún cargo ucraniano invitado a esos diálogos sobre Ucrania. Y de hecho, pues la OTAN lleva dándole largas a Ucrania desde 2008, ¿no? Promesas de sí, bueno, puede ser socio, en algún momento puede ser socio. Pero no le interesa, en última instancia, por lo que ha explicado Javier al final, porque ahora mismo el conflicto que es de relevancia para Estados Unidos es con China. Es un conflicto por la hegemonía mundial con China. Entonces, la OTAN, que no ha sabido arreglarse muy bien con los talibanes de Afganistán siquiera, pues seguramente no está por la labor de poder enfrentarse con Rusia. Entonces, la cuestión es que los Estados Unidos saben que Rusia ha de ser contenida de alguna forma, porque esa es a día de hoy la sustancia de la OTAN. Lo único que justifica la OTAN es, digamos, a día de hoy, ese cerco que ejerce contra la amenaza, la supuesta terrible amenaza rusa. Entonces, como saben que hay que mantener esa tensión, la OTAN tiene el dilema de hasta qué punto puede llegar ahí sin verse comprometida, sin verse comprometidos los Estados Unidos en un conflicto con Rusia que les haga débiles frente al verdadero conflicto con China. No sé si lo he explicado bien. El dilema de Estados Unidos hoy es: tenemos que mantener el control sobre Europa, ese es el punto uno, porque si no, en palabras de Kissinger, si Estados Unidos pierde el control sobre Europa, Estados Unidos se quedará siendo una isla aislada en el mundo, ¿no? Aparta de los demás. Entonces, punto uno, tenemos que mantener el control sobre Europa.
para mantener ese control hay que mantener azuzada la idea de la amenaza rusa, y si hay un conflicto con Rusia, espero que los europeos se encarguen de él, porque los Estados Unidos tenemos que estar a lo de China. Ese es el gran dilema ruso, el gran dilema de Estados Unidos, perdón. Y es problemático para Estados Unidos porque además los europeos, por muy dóciles y sumisos que somos, nos gusta pues estar vivos, tener gas, calentarnos en invierno, comer, ese tipo de cosas, que hace que Europa Oriental, por ejemplo, muchas veces no tenga un gran interés, por ejemplo Hungría, ¿no? o Bulgaria, no tenga un gran interés en ir a la guerra con el vecino, o Europa Central también, Alemania, que vemos que está un poco reticente, porque, insisto, porque la energía les viene de Rusia. Entonces, claro, o incluso la Europa Occidental, o países de Europa que dependen también a su vez económicamente de China. O sea, Europa, vamos a tener que morir. En Europa hay ya remordimientos y preocupación, los franceses también, si vamos a tener que morir por la guerra con Rusia. Bueno, luego hay países que no, que son puro bravío, como España, ¿no? Que manda a la primera de cambio, manda a las fragatas, manda a los aviones, lo cual, antes Javier comentaba que es muestra de nuestra sumisión geopolítica a potencias exteriores, ¿no? Pero es que es peor, porque es que la OTAN no lo ha pedido. O sea, no, es aún peor. Es ya el esclavo, el complejo del esclavo. De Pedro Sánchez diciendo, antes de que nadie me diga nada, ahí van a estar los militares españoles en primera línea arriesgando sus vidas por mí, por mi figura política y mi operación de marketing, de mostrarme como un fiel aliado de la OTAN y quizás conseguir que Biden, la próxima vez que me encuentre con él en el pasillo, me acompañe durante un minuto más, ¿no? Quizá incluso me mire a la cara, ¿no? Es la operación de Sánchez. Claro, esto en algún momento, en la mente de los estrategas de Pedro Sánchez y del gobierno del PSOE, ¿quiénes son esos? Que son gente como Iván Redondo, es lo que te iba a decir. No deberíamos sorprendernos tampoco de ideas disparatadas. En algún momento a uno de esos estrategas se le debió pasar por la cabeza que es una señal de fortaleza que España sea el primero en poner allí fragatas y aviones. Claro, yo entiendo que es una señal de debilidad. Si uno lo da todo sin haber pedido nada y sin haber exigido nada, eso es una disposición de ser un lacayo, de ser una persona que no tiene ningún interés en pedir para él, en asegurarse unas garantías para él. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Ceuta y Melilla. No están protegidas por la OTAN y están constantemente amenazadas por operaciones de Marruecos. Incluso muchas veces de Marruecos en alianza con miembros de la OTAN. Con operaciones conjuntas con ingleses, con franceses. Entonces, España, que tiene una crisis real en el sur, no pide nada a la OTAN, ¿no? Fijaos que Francia en su día había logrado meter una cláusula en la OTAN, creo que era el artículo 6, para proteger a Argelia, que en aquel momento era territorio francés. Quedaba Argelia más al sur del supuesto paraguas de la OTAN, pero Francia, como importaba y como tenía ganas de ser y de existir en el mundo, no como el PSOE, no como Pedro Sánchez, pues exigió que también se protegieran estos territorios de Argelia, ¿no? Claro, España no exige nada, ¿no? Y lo da todo. Claro, ese mensaje es inmediatamente recibido ¿por quién? Por Biden, no. Biden le ignora, no le llama, no participa. ¿Por quién he recibido ese mensaje inmediatamente? De debilidad española. Por Marruecos. Instantáneamente, al día siguiente, ya hay una orden en Marruecos a la policía marroquí de dejar de reconocer las fronteras con España, de sustituir en las señales frontera de Ceuta, frontera de Melilla, por puerta de Ceuta, puerta de Melilla, ¿no? Como de acceso, ¿no? O sea, eso fue esta semana, ¿no? Sí, inmediatamente después de la decisión de Pedro Sánchez. Porque la geopolítica funciona así, hay mensajes. Cada cosa que se hace tiene un mensaje y unas repercusiones y un sentido. Entonces, insisto, la geopolítica conviene entender que va más allá de las ideologías, por mucho que ahora intenten muchos vendernos este conflicto en clave ideológica, especialmente la gente de la derecha, ¿no? Que tiene la idea extraña de que Putin sea socialcomunista, ¿no? O un rearme de la Unión Soviética, ¿no? Claro, Rusia quiere volver a las esferas de influencia de la época soviética. Nos sonará el concepto de esferas de influencia. Nos suele sonar mal. Nos suele recordar a Hitler y Stalin repartiéndose Polonia, este trozo para ti, este trozo para mí. Pero las esferas de influencia lo que consisten es saber que las potencias medias, intermedias, regionales tienen un área a su alrededor en el cual cualquier movimiento las amenaza directamente, como lo que está pasando ahora. Si la OTAN instala sistemas de misiles en Ucrania, que acerca esos misiles a 5 minutos de Moscú, Rusia reacciona
entiende a ver, desde luego Ucrania no pertenece a Rusia, pero entiende que algún efecto habrá para Rusia ser el vecino de un país donde le ponen misiles apuntando en su contra, ¿no? Aquí el problema no son las esferas de influencia, ese concepto que suena tan arcaico, tan peligroso, porque las esferas de influencia, bien entendidas, son una garantía de paz. Cuando varias potencias dicen, vale, vamos a dotarnos de una serie de países neutrales entre nosotros, tus amigos llegan hasta aquí, tus sistemas de misiles llegan hasta aquí, los míos llegan hasta aquí, y por el medio un espacio de neutralidad, de desarme, eso realmente es una estrategia de paz. Y ha funcionado siempre que las potencias se han sabido entender. Claro, aquí lo que pasa es que sí quieren que haya esferas de influencia, lo que pasa es que solo la de Estados Unidos, o sea, que el mundo entero sea la esfera de influencia de Estados Unidos. Aquí salía nuestro insigne Borrell, que decía, no hay que volver a Yalta. ¿Qué es Yalta? Es la época en la que los angloamericanos y los soviéticos se repartían el mundo, ¿no? Europa en concreto. Se reunían allí en algún país títere, en Egipto, en el Cairo, en alguna cosa así, y decían, bueno, esta zona es para nosotros, esta zona es para vosotros. Claro, Yalta, ese orden de las esferas de influencia, no existe ya, porque la Unión Soviética cayó, desapareció de la ecuación. Ahora la Unión Soviética son un porrón de naciones, cada uno por libre, cada uno con sus propios intereses, algunos en común, otros más enfrentados, pero la esfera de influencia, que sigue existiendo, es la de Estados Unidos, que no ha dejado de expandirse hacia la Europa oriental, por este motivo geopolítico que hablábamos antes, no ha dejado de expandirse hacia la Europa oriental durante todos estos últimos años. Entonces, en Yalta, amigo Borrell, seguimos. Lo que pasa es que solo sigue la Yalta de Estados Unidos. Y Borrell, cuando dice no queremos volver a Yalta, bueno, él lo que querrá seguramente es ser uno de esos títeres del Cairo que le pone las copas a los aliados, ¿no? A los yanquis, ¿no? Pero, claro, la esfera de influencia es única a día de hoy en Europa. La esfera de influencia es la de Estados Unidos. Rusia vivió un periodo de debilidad en los años 90, terrible, ¿no? Con Yeltsin, efectivamente, en la cual el país fue desmantelado, las multinacionales se lo quedaron todo, los oligarcas se repartían el país, se troceó la URSS, incluso se intentó llegar a trocear luego la propia Rusia, la experiencia de Chechenia, y eso es el tipo de país que a la OTAN le gusta, ¿no? Eso está bien, ahí Rusia no es una amenaza, es un amigo, es un socio, se puede hablar con él. Parece ser, aquí hay una gran polémica, parece ser que en esos años se le prometió a los rusos que la OTAN no se iba a seguir ampliando hacia el este. Dijeron, de acuerdo, la URSS ha caído, el Pacto de Varsovia no es una amenaza, nosotros, las bases militares yanquis, no irán acercándose a vosotros. Claro, eso parece ser que no está escrito en ningún sitio. Es algo que Gorbachev cuenta que le aseguraron los diplomáticos estadounidenses, y ahora los americanos, que son muy cucos, dicen no. Eso nunca se dijo. Cuando dije, no, es peor, no solo nunca se dijo, porque hay sitios donde sí que hay escrito, ahora voy. Dijo, no, cuando nosotros decíamos no nos vamos a expandir hacia el este, nos referíamos a Alemania del Este. Claro. El este en aquella época era Alemania del Este. Claro, es decir, no, nosotros ni un centímetro de Alemania del Este, pero claro, luego todo lo demás, todo el campo es orégano, luego ya es todo para que la OTAN se expanda por allí. Entonces ahora hay ese debate, ¿no? No, es que los rusos se piensan que les habíamos prometido tal cosa. ¿Cuándo empieza a expandirse la OTAN? Pues efectivamente cuando Rusia tiene ese periodo de debilidad en el cual no es capaz de hacer valer sus intereses. Esto es lo único que importa, que un país esté en condiciones de fortaleza para hacer valer sus intereses, como Francia, con lo que he contado con Argelia, ¿no? Todo lo contrario de cómo está España a día de hoy. Entonces, aprovechando esta debilidad, la OTAN se expande. Cuando llega Putin y comienza a plantear una vuelta de Rusia a ser una potencia regional, a ser una nación relevante, es cuando empiezan los problemas. Porque los problemas y también la oportunidad. Los problemas para la OTAN, porque la OTAN empieza a ver que ya hay aquí un conflicto, que Rusia ya es un país que ya no se deja desmantelar como con Yeltsin. Pero también hay una oportunidad, porque la OTAN reencuentra su némesis, reencuentra su enemigo, y toda organización necesita al enemigo para existir, como razón existencial. La OTAN en los 90 y en los 2000 incluso tenía una cierta crisis, porque la Unión Soviética, su enemigo existencial, había caído, y entonces la OTAN estaba desnortada. Nunca mejor dicho, lo del Atlántico Norte. Perdón por este chiste. La OTAN estaba desnortada. Y entonces los nuevos conceptos estratégicos que elaboraba pues daban un poco palos de ciego.
no, vamos a ser una alianza contra el yihadismo, una alianza contra la inseguridad, más en general, ¿no? Un foro diplomático donde nos podemos reunir a hablar de cosas. Claro, entonces cuando Rusia vuelve a tener una dignidad nacional, la OTAN dice, han vuelto nuestro supervillano favorito, ¿no? Ha vuelto nuestro supervillano favorito. Claro, la OTAN en estos años de transformación, de estar desnortada, había acariciado el sueño de convertirse en algo más allá incluso del Atlántico Norte, en convertirse en un brazo militar del nuevo siglo americano, de la globalización angloamericana, ¿no? Se había jugueteado con que Brasil o Colombia, con que espacios de Hispanoamérica estuviesen en la OTAN. Trump incluso llegó a decir, hagamos de ella una alianza de Oriente Medio, con Israel, con Arabia, y varios observadores de Estados Unidos y comentaristas cercanos a la Casa Blanca han dicho, hagámoslo global, hagamos una OTAN global. Que algo de eso hay ahora mismo con lo del AUKUS. Es una OTAN del Pacífico, ¿no? Que es la OTAN que va a importar, por cierto. Es que al menos nos ponían el mapa, decían los europeos, nos ponen el mapa ser la OTAN, ser los socios de Estados Unidos. Eso hace que los europeos sigamos siendo importantes. Pero es que ya ni eso. Porque el nuevo corazón de los aliados de Estados Unidos son estos países que en el Pacífico rodean a China. Van a ser Australia, van a ser Nueva Zelanda, se les incorporará Japón, Corea del Sur. Entonces, incluso seguro. En el AUKUS. No, en el AUKUS no. En todo el cinturón que Estados Unidos va a establecer de potencias a las que él va a premiar como socios de primer nivel. Europa ya no va a ser ese socio de primer nivel. Europa, en el mejor de los casos, va a ser un espolón para molestar a Rusia, y en el peor de los casos va a ser el paraguas que hablábamos antes. Entonces, la OTAN ha recuperado esa razón de ser que le faltaba. Pero claro, el problema de esa razón de ser es que es a costa nuestra, que es a costa de todos nosotros. Estoy repasando a ver si falta alguna cosa relevante. No, eso es todo. A costa de todos nosotros significa que en la guerra que se libre, Europa pone el suelo, pone la sangre, pone las víctimas, pone el dinero, pone todo. Entonces, la última oportunidad que hay ahora es concienciar de alguna forma a la gente de cuál es esta lógica geopolítica que subyace a todo esto. Que no es que los ucranianos le importen, sino un plan de cerco a Rusia. De cuál es el papel que los europeos jugamos en esto, no como garantes del derecho internacional, sino como países vasallos de Estados Unidos. Y dar una batalla, porque no olvidemos que siempre antes de todas las guerras, la guerra se libra en la opinión pública. Ahora mismo la estamos perdiendo, porque todo el arco mediático cuenta el Rusia es culpable, ¿no? Lo escribí en un artículo de la semana pasada. Culpable de todo. Culpable de financiar a los podemitas, de financiar a los fachas de Le Pen, culpable de financiar el independentismo para destruir los estados-nación, culpable de financiar los estados-nación para destruir la Unión Europea, culpable de Trump, culpable de... Si no nos vende gas, nos quiere hundir los precios y subirnos la factura de la luz. Si vende mucho gas, el cambio climático que está causando Rusia, digamos, es el nuevo chivo expiatorio, ¿no? Entonces, como antes, los ciberataques y cosas... Esto es graciosísimo, lo de Borrell. Había un ciberataque que decía, esto han sido los rusos. No tengo ninguna prueba, pero me lo puedo imaginar. Tampoco dudas. Claro. La inteligencia europea, que supongo que será Josep Borrell, la inteligencia propia de Josep Borrell, había... Es una mastermind. En fin, lo dicho, antes de toda guerra, la guerra la libramos nosotros. La libra la ciudadanía, la libra los opinadores, la libra el boca a boca, la libra los medios de comunicación y la libra el clima de opinión, como se vio con las cuestiones de no a la guerra. Ahora es difícil, porque el no a la guerra es difícil que venga ahora de unas izquierdas que están en el gobierno y, como hemos explicado, perrunamente alineadas con la OTAN. Esa es y encima queriéndonos vender, como Margarita Robles, la guerra en clave progresista, ¿no? Es que Rusia es un país de homófobos, hay que hacer una guerra en pro de los derechos LGTB, o en pro de los derechos humanos, ¿no? O la OTAN de Biden, ahora con Biden, pues es, digamos, una OTAN de, pues lo de siempre, de bombardeos progresistas, con perspectiva de género. Con perspectiva LGBT también. Hay un intento de captar al público que tenga una sensibilidad más crítica con la OTAN o con Estados Unidos, de captarlo a través de que, bueno, que Rusia es el nuevo fascismo rojo, como quieran llamar, neorrancio, ¿no? Nuevo país neorrancio, ¿no? Entonces, vuelvo a la idea central y con esto concluyo.
en este momento los soldados todavía somos nosotros. Mañana puede que sean nuestras tropas. En este momento los soldados todavía somos nosotros, de la guerra cultural, de la lucha por la información. Así que os animo a todos a luchar la batalla por la paz en el futuro.